Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Hoy me gustaría repasar con vosotros algunos datos que han aparecido recientemente en el mercado y que nos llevan a pensar, más bien a cuestionar, ¿no?, nuestras asunciones y nuestras percepciones sobre el servicio de banda ancha fija en España, que en España es muy parecido a hablar del servicio con acceso de fibra, el FTTH. Así que, si os parece, vamos a dar un vistazo a esos datos y a las ideas que nos ponen encima de la mesa. Nunca me canso de repetirlo, siempre que es posible lo hago. España es un caso de éxito en el despliegue de fibra en Europa y en el mundo, ¿no? Los nuevos datos del informe de cobertura elaborados por la Secretaría de Estado, por la Seteleco, vuelven, como no puede ser de otra manera, no más, a abundar en esa idea. La cobertura en España de fibra óptica, de FTTH, medida en hogares, es del 93% en total, mientras que la cobertura rural, en poblaciones que se pueden considerar rurales, llega hasta el 80,3%, ¿no? De hecho, uno de los casos de éxito de este despliegue de fibra en España, que nos ha permitido de alguna forma acelerar esa cobertura rural hasta esos valores tan altos, pues es lo que se conoce antes que PEVA, ahora se llaman únicos, ¿no? Y están enfocados al cierre de esa brecha digital geográfica entre lo rural y lo urbano, ¿no? Son unos programas, hemos hablado de ellos en muchas ocasiones y seguro que vosotros los conocéis muy bien, ¿no?, que permiten subvencionar, son ayudas a fondo perdido en ese sentido, el 90% del CAPEX, de la inversión que es necesario, ¿no?, pues para cubrir esas zonas donde se ha definido que el mercado falla y no se pueden cubrir de otra manera. Insisto, en zonas rurales, en este momento, en zonas ultra, ¿no? De hecho, pues se acaba de colocar hace unas semanas una nueva convocatoria de este programa. Se ha publicado, como os decía, pues una consulta pública destinada, ¿no?, pues a verificar cuáles son las zonas que deberían incluirse, ¿no?, como zonas candidatas, pues para lo que probablemente sea ya la última vuelta, ¿no?, la última descarga de este programa único banda ancha. De hecho, esta idea de cerrar la brecha digital es una de las obsesiones, ¿no?, de la política pública del gobierno de España, de los gobiernos de España, pero de manera muy particular de este gobierno actual. E incluso hemos oído declaraciones tanto del ministro como de la secretaria de Estado, ¿no?, que apoyándose en la existencia de un programa único, en este caso orientado a incentivar la demanda de conexiones satelitales, pues daba por cerrada, ¿no?, pues esa brecha digital, insisto, usando fundamentalmente la cobertura de Hispasat y subvencionando hasta los 30 euros un servicio pues de una calidad suficiente, ¿no?, que supera los 30 megas, ¿no?, que es, digamos, el argumento que utiliza el Ministerio para dar por cerrada esta brecha. Pero aunque ese podría parecer un camino fácil, seguimos trabajando, ¿no?, en cerrar esa brecha de cobertura FTTH, como ya os digo, con ese valor del 80,3%, ¿no? Pero no es solo que haya una cobertura de fibra excelente en España y con unos niveles de cobertura altísimos. Es que esa red, esa cobertura disponible, esas redes, porque en realidad, ahora hablaremos sobre ello, están tremendamente solapadas, están generando un nivel de penetración, es decir, de hogares que se conectan a estas redes disponibles altísimo. De hecho, según los datos del FTTH Council, España es el país de Europa con mayor penetración de banda ancha, tanto de banda ancha por fibra, medida en tanto el número de hogares conectados a una red de fibra entre el total de hogares, ¿no? España, si ampliamos este ranking a nivel mundial, bueno, pues España también ocupa
posiciones de liderazgo muy claras en ese ranking, pues justo por detrás de países como China, que ha hecho de esto, bueno, pues la política pública, o Corea, que está en una situación, si queréis, bastante similar. Además, esta estructura de mercado que ha producido esta cobertura, tanto rural como urbana, se ha desarrollado en entornos de alta competencia, ¿no? Y un testigo, un indicador de eso, es el nivel de overbill, el nivel de overlap que existe entre las redes, ¿no? Estamos estimando, porque medir esto no es sencillo y es algo que nosotros hacemos, que hay 2,6 puertos disponibles de media por building unit, por unidad inmobiliaria en España en general, es decir, de media en la ventana o en el alféizar o cerca de la puerta de cada hogar hay prácticamente 3 cables, 2,6 en realidad. Pero incluso en zonas muy rurales tenemos overbill, es decir, hay 1,3 cables disponibles, digamos, por cada unidad inmobiliaria ubicada en zona ultra rural. Es decir, es un entorno muy competitivo, incluso en áreas, ¿no? Como hemos visto, pues bordean lo que se podría definir como fallo de mercado. Esta competencia, además, nos ha llevado a que las velocidades de conexión, al menos las velocidades de conexión nominales, es decir, el ancho de banda que tú alquilas a tu proveedor que te ofrece una conexión de fibra, sea alto, sea sistemáticamente alto. De hecho, con los datos que se han publicado esta semana del informe anual de la CNMC, el 94,3% de las conexiones de banda ancha en España son de 100 o más megabits por segundo. Ahora 100 nos puede parecer una velocidad baja, históricamente pues ha sido, digamos, que el objetivo, ¿no? al que se pretendía llegar. Es decir, tenemos una enorme cobertura, tenemos unas redes que se usan y tenemos servicios que se prestan de manera competitiva, con competencia tanto en precio como en tipo de servicio, en ancho de banda, ¿no? Eso se refleja en los índices de calidad, si queréis, que miden pues distintas compañías en el mundo, ¿no? Por ejemplo, si miramos, usándolo como referencia, el, el, el índice que publica UCLA, el índice de Speed Test, que sabéis que se actualiza de manera mensual, y que tiene una versión móvil y una fija. Si miramos la fija, España ocupa la posición 11 de ese ranking, que es mundial, ¿no? Con una velocidad promedia de descarga de 212 megabits por segundo. Es una velocidad alta, es una posición muy notable en el ranking. Estamos por detrás de Francia, eso sería otra historia de la que hablaremos otro día, pero de nuevo volvemos a estar por detrás justo de China, ¿no? Es decir, todo parece indicar, ¿no?, que disponemos de una infraestructura FTTH excelente, que además se está dando en condiciones de servicio que fomentan el uso y, por tanto, una buena calidad de servicio, ¿no?, sobre esa infraestructura. Bueno, pues aquí llega la noticia, ¿no?, la idea que quería compartir con vosotros. Hace unos días, una semana o algo más, OpenSignal, sabéis, otro de estos crowdsourcers que ofrecen información sobre redes, tanto móviles, que era lo que hacía hasta hace muy poco OpenSignal, como ahora fijas también, ¿no? Pues OpenSignal, insisto, ha publicado un ranking de lo que ellos llaman Broadband Reliability, es decir, la calidad, la confiabilidad, ¿no?, de la banda ancha fija, ¿vale? Se parece conceptualmente mucho, ¿no?, a una idea que ellos ya manejaban desde hace bastante tiempo, ¿no?, que era lo que se llamaba Mobile Core Quality, que es algo que OpenSignal hereda de su fusión con Tutela, ¿no?
y está enfocado no a medir cómo de bueno eres en promedio o cómo de bueno eres en el caso extremo, sino a tratar de averiguar cómo de mala es tu conexión. Es decir, en qué porcentaje de situaciones en las que tienes que realizar una serie de tareas básicas, ¿no? Y aquí es donde varía la metodología y donde, bueno, donde están un montón de detalles, pero bueno, son tareas como conectarte a una página web con una determinada velocidad mínima, hacer streaming, enviar mensajes, ese tipo de cosas. Es decir, ¿qué porcentaje del tiempo o qué porcentaje de intentos esas tareas básicas fallan? O por el contrario, tienen éxito. Es decir, no se trata tanto de conseguir y generar un valor promedio o mediano, es valor que estábamos comentando antes en el caso de UCLA, por ejemplo, se trata de velocidades medianas, sino de identificar cuál es el percentil débil, ¿no? Cuál es el tamaño de ese percentil débil, de ese, digamos, ese periodo de tiempo en el que la conexión no puede ser usada satisfactoriamente, ¿no? Esto luego se expresa en un índice que va de 100 a 1000 y bueno, pues te permite hacer un ranking y transmitir esa idea, ¿no? De cómo de confiable, cómo de reliable es tu conexión, la conexión a Internet fija, pues en la determinada zona o en este caso un país, ¿no? Bueno, la noticia, lo que me sorprende, digamos, lo que quiero compartir con vosotros es que en ese índice España obtiene una posición, un valor de 600. Digo, entre 100 y 1000, España tiene un valor de 600, que no es mal valor, pero está muy lejos del 700, ¿no? Que obtienen los líderes en esa categoría, que pueden ser Suecia o Noruega, ¿no? Que son además países europeos. De hecho, el propio informe lo dice, España ocupa una posición en el rango intermedio, no en el rango alto. Y incluso, además, si miramos el ranking, España ocupa una posición notablemente peor que uno de sus tradicionales socios europeos comparables, como el Reino Unido, ¿no? Que ocupa, digamos, que la primera posición entre los países europeos en este ranking, ¿no? Entonces, hay algo aquí que nos llama la atención, ¿no? Y es algo que desde luego tenemos que explorar, ¿no? En primer lugar, y para situar esto en contexto, este índice de banda ancha fija que genera OpenSignal, que nos ofrece OpenSignal, es una aproximación para la banda ancha fija, pues bastante innovadora, y es bastante difícil por la información que manejo yo, por la información que manejamos nosotros, ¿no? Encontrar otras fuentes con las que contrastar esta tendencia, ¿no? Que es algo que sistemáticamente hay que hacer con todos estos tipos de datos y en particular pues con los que se obtienen usando metodologías de crowdsourcing, ¿no? Además, el número de países incluidos no es todavía enorme, es decir, estamos hablando de una lista corta de unos 10 o 12 países en este informe del que estábamos hablando, del que mencionamos. Y tampoco tenemos todavía, habría que decir todavía, digamos que una visión pues a nivel de operador que nos pueda dar algún tipo de pista, ¿no? De lo que está sucediendo, sino que por el momento pues nos tenemos que conformar con la visión agregada pues por país. Sin embargo, hay algún sitio más donde mirar, ¿no? El propio OpenSignal tiene un índice conceptualmente similar pues, para la banda ancha móvil. Es decir, es un índice de Experience Reliability, ¿vale? Que también va de 100 a 1000 y que probablemente con otras pruebas, y ya os digo, orientado hacia a la banda ancha móvil, pues trata de transmitirnos la misma idea, ¿no? Del percentil débil que os mencionaba, ¿no? Si miramos ese índice, que OpenSignal pues tiene también publicado, ¿no? Pues España ocupa lo que yo creo que es una posición
notablemente mejor, ¿vale? Estamos por detrás de Dinamarca y Francia, bien, ok, pues podría tener sentido, pero estamos por delante de cualquier país europeo comparable en tamaño y complejidad, excepto Francia, EU4 o el antiguo EU5, ¿no? Hay algo también que me llama la atención, ¿no? España tiene, por todos los rankings, una red de acceso fija excelente, como acabamos de hablar, ¿no? Basada en FTTH, como en niveles de penetración muy altos, ¿no? Y además con velocidades comerciales altas también, ¿no? Y sin embargo, en cualquier otro ranking que miremos, pues la red de acceso móvil, la red móvil en general, pues no ocupa una posición tan destacada en ese ranking, excepto probablemente de fiabilidad, ¿no? que os estoy mencionando. Y de hecho, pues si miramos tanto el despliegue de 5G como las velocidades de descarga, como otros parámetros de experiencia, tanto en OpenSignal como en UCLA o en otras fuentes, pues vemos que los países de Euro 4, entre ellos España, pues no destacan en ningún aspecto. Pero insisto, eso no debería ser así en fijo. Y además sabemos, porque es digamos que una decisión arquitectónica razonable, que prácticamente todos los operadores del mundo pues acaban tomando, que las redes de acceso, tanto fijo como móvil, pues acaban integrándose en lo que en España podría ser nivel provincial. Es decir, es muy probable que las diferencias en cuanto a la reliability de existir en algún sitio existan en el acceso. Evidentemente la realidad es muy complicada y pueden ocurrir en cualquier otra capa de red, ¿no? Pero digamos que para un primer vistazo uno apostaría, ¿no? a que esas diferencias de existir tienen que existir en el acceso. Dicho lo cual, digamos, todos estos datos que nos sorprenden y que en realidad nos impulsan a saber más, son datos que siempre han resultado fiables, son datos que tenemos que mirar, por así decirlo, a los ojos, ¿no? Son datos a los que tenemos que hacer caso. Y debemos, como sociedad, quiero decir, como industria y como sociedad, preguntarnos si efectivamente este es el valor de reliability, de confiabilidad que tienen nuestras redes fijas y es el que realmente queremos y necesitamos. Yo creo que es un ejercicio que la publicación de este índice nos abre, ¿no? Una oportunidad, ¿no? de tratar de entender exactamente qué quiere decir y qué medidas, si es que hay alguna, pues debemos tomar al respecto y cuál es el impacto, ¿no? de este tipo de índice digamos que en la sociedad, ¿no? O en el mercado, que al final en el modelo que tenemos nosotros, pues son cosas bastante relacionadas, ¿no? Pero para hacer esto necesitamos más datos. Y los hay, es decir, todavía es parcial, es probablemente incompleto, pero hay más fuentes, ¿no? Y podemos usarlas y ponerlas sobre la mesa. Hace algunas semanas, por ejemplo, Medux, que sabéis que se dedica también a las mediciones de calidad de red, tanto fijas, de calidad de experiencia, tanto fijas como móvil, aunque usan metodologías pues, diferentes, también podríamos hablar de esto otro día, pues ha publicado su ranking, ¿no? de experiencia de la banda ancha fija en UK, en Reino Unido, lo digo hace unos días. Por cierto, y si tenéis curiosidad, podéis descargar el informe, pero os adelanto que BT, que es la marca fija del grupo BT, donde también está Everything Everywhere, pues es el líder por poco, ¿no? Pero es el líder en este aspecto. Sin embargo, aunque insisto, tiene este informe que yo creo que es muy interesante y que comparte una aproximación también similar de tratar de evaluar la consistencia, ¿no? la fiabilidad, de las redes fijas, apunta en la misma dirección que el que estamos revisando de OpenSignal, pero como os decía, probablemente también porque el tipo de metodología es diferente, digamos que
Medux no tiene un ranking comparable en el que podamos decir, pues España y el Reino Unido se comparan de esta manera. Sin embargo, aunque si nos ofreces una visión mucho más profunda, pues de un mercado como el de UK, ¿no? Entonces, bueno, hay datos, tenemos que jugar con ellos y solo espero, ¿no?, que esos datos pues vayan apareciendo y nos permitan entender mejor esta situación, ¿no? Si nos están escuchando, pues sería estupendo, ¿no?, que el equipo de Medux pues pudiera iluminarnos, ¿no?, sobre este tipo sobre cómo ven ellos este problema y cómo se compara España pues con otros países europeos, en concreto como con el Reino Unido, que como os decía, sale muy bien ubicado en el ranking de PERSIGNAL. Y lo mismo pues para la gente de OpenSignal, ¿no? Si pudieran darnos, si quisieran publicar más detalles, ¿no?, acerca de por qué estas diferencias y si hay algún tipo de causa, pues desde luego todos estaríamos más felices y avanzaríamos mucho más. En el informe, y yo creo que esta es la idea clave, aunque no quería dejar de compartir con vosotros, digamos que esta sorpresa, ¿no?, por la ubicación de España en el ranking. La idea fundamental del informe, que yo creo que es una idea muy interesante, está muy bien planteada, es muy elegante haberlo hecho de esta manera, ¿no?, es enfocarse en esa brecha digital que os mencionaba, que en España pues hemos dado ya por amortizada, ¿no? Lo que comprueba el informe es que en todos los países existe esa brecha digital y hay una diferencia notable de fiabilidad, de reliability, entre, digamos, que las zonas urbanas y las zonas rurales. España, a pesar de todo, no es una excepción, aunque en realidad ocupa la posición 5 en lo que sería la brecha más estrecha, ¿no? Está solo por detrás, estrechez de brecha, insisto, de Noruega, Suecia, Canadá y Indonesia, por algún motivo, ¿no? Bueno, es otro hecho, ¿no?, que es necesario mirar, ¿no? Y efectivamente parece que no es tan sencillo como poner conexión por satélite o desplegar fibra rural, pues acabar de cerrar, ¿no?, esa brecha digital. Precisamente, y esto también es un hecho, digamos que la responsabilidad de la medición de calidad en el ordenamiento regulatorio español pues está pasando del Ministerio, de la SEPELECO, a la CNMC, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y además la ley que está desarrollando la CNMC para realizar este cambio de responsabilidad incluye una mención específica a la medición de la calidad en zonas rurales. Hace unas semanas la CNMC pues, ha publicado una consulta pública, ¿no?, pues informando también del tipo de metodología que pretende usar pues, para la medición de esa calidad. Yo creo que es el momento, estamos a tiempo, de enfocar también la existencia o no de este tipo de brecha y cuáles son las medidas, ¿no?, que de alguna forma se pueden utilizar pues, para paliar esta brecha que existe, ¿no? De hecho, pues en realidad, aunque lo diga OpenSignal, es algo que ya intuíamos, es algo que en realidad ya sabíamos directamente, ¿no? Recuerdo pues, que hace ya algunos meses, ¿no?, pues publicamos un informe que hicimos de manera conjunta con Onivia, en el que, bueno, utilizábamos, digamos que el mercado mayorista de fibra en España, pero utilizábamos para hacerlo datos de nuevo de UCLA, y ahí constatábamos la existencia de una brecha menos de velocidad, ¿no?, de velocidad de descarga, que era lo que nosotros estábamos tratando de comparar en ese momento, por tamaño de población y también pues, por tipo de operador. De nuevo, pues, esa brecha aparece ahí manifiesto, ¿no? Y si miramos para la parte móvil, los datos de un Loud, que ahora es Accenture, que antiguamente era P3, ¿no?, que es uno de los rankings más queridos de la industria acerca de calidad de servicio,
porque usa también una metodología muy cercana, de hecho incluye pues, el drive test, ¿no? Que es como el santo grial de la medición de calidad de la industria móvil, pues también veíamos de la existencia continuada en el tiempo, ¿no? De un gap que a veces se abre o a veces se cierra, pero que existe y sigue existiendo para todos los operadores, además con los detalles que, insisto, proporciona un Loud en velocidad de descarga móvil. Es decir, existe tanto esa brecha digital eh, bueno, que tratamos de cerrar, existe tanto en magnitudes típicas, como os decía, velocidad de descarga, tanto fijo como móvil, como, y ahora lo señala de manera clara el informe de OpenSignal, en fiabilidad, ¿no? En reliability, ¿no? De las conexiones. Y esto es todo lo que os quería contar. Si queréis que os deje 4 ideas sobre la mesa, ¿no? Sobre las que me gustaría volver a discutir con vosotros, serían estas, ¿no? Digamos que esta aproximación de ranking de fiabilidad, de reliability, que nos ofrece OpenSignal, pues parece una herramienta potente, ¿no? Que tendremos que seguir, que nos va a permitir entender mejor cuál es el impacto, ¿no? de la banda ancha fija, ¿no? En nuestra sociedad, y cuál es, digamos que, la banda ancha fija que como sociedad queremos y nos merecemos. Pero, como os decía, nos cuesta todavía entender ese impacto y entender digamos que el valor del propio ranking, ¿no? Necesitamos más datos de Persignas, de otros y de otras fuentes, pues como Medux, por ejemplo, ¿no? Que era una de las con las que nos comparábamos, ¿no? Si efectivamente, como todo parece indicar, digamos que la fiabilidad de las conexiones fijas en España tiene que considerarse como mediocre, pues tendremos que tomar, ¿no? la decisión de si es eso lo que necesitamos o cómo corregir este aspecto, ¿no? Y ver cómo conseguimos, si es que esto es así, y si es posible, ¿no? Que las reglas del mercado con las que jugamos pues caminen en la dirección de aumentar esa fiabilidad, ¿no? Y relacionado con esto, también necesitamos seguir monitorizando la existencia de esa brecha digital, que independientemente de que podamos darla por concluida, ¿no? Usando servicios satelitales, ¿no? Pues parece que está aquí con nosotros y no es, desde luego, fácil de erradicar. Y ahora sí, esto es todo lo que os quería contar esta semana. Gracias por estar ahí. Nos hablamos.